En honor a quienes son puntuales, vamos a iniciar esta 13ª sesión de las conversaciones en el Campanil con un tema de muchísima actualidad. No pensamos que iba a ser un día tan noticioso, tan contingente para esta discusión, en particular a quienes están en la región del Biobío, que ha tenido algunas noticias no muy felices en estas últimas horas. En el día de hoy tenemos una conversación con un panel de expertos, especialistas, todos representantes del mundo de la salud, que accedieron a acompañarnos para compartirnos sus perspectivas sobre cuáles han sido los aprendizajes, cómo está evolucionando esta pandemia, qué hemos aprendido desde el punto de vista médico, pero también qué hemos aprendido como sociedad, y también qué podemos esperar de las vacunas, ¿no es cierto?, y de los distintos tratamientos que se han ido generando en este tiempo, en la medida que conocemos también mucho más el comportamiento del virus y también el comportamiento de la sociedad frente a esta disrupción que ha significado el COVID-19. Les informamos que al final de las presentaciones vamos a tener un panel de conversación y les pedimos desde ya ir dejando sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas para que podamos canalizarlas adecuadamente al panel en ese momento. También les invitamos a seguirnos en redes sociales para comentar sus impresiones sobre este webinar en los sitios de Alumni UDEC con el hashtag Conversaciones en el Campanil y Alumni UDEC. Sin más, quisiera, junto con saludar a nuestros panelistas en el día de hoy, también a Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales y directora de Alumni UDEC, dejar con ustedes al rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, que siempre gentilmente nos acompaña y nos da un saludo de bienvenida. Así que bienvenido, rector. Muchas gracias por estar también hoy. Buenas tardes, Marcela. Ya son 13 semanas, ¿no es cierto?, que estamos en estas conversaciones en el Campanil. Quisiera en primer lugar saludar muy afectuosamente a nuestros 3 panelistas del día de hoy, las doctoras Ana María Moraga Palacios y la doctora Janet Lavanch Peña, y también al doctor Germán Acuña Game. Así es que hoy nos encontramos, y también un saludo, por supuesto, a todos nuestros participantes, ¿no es cierto?, que ya nos hemos acostumbrado a ver algunos nombres, son reiterados, es decir, son participantes permanentes en estas conversaciones, así que un saludo a todos quienes nos acompañan el día de hoy. El tema que vamos a abordar hoy día, temas de aprendizaje, tratamientos y la carrera por la vacuna, y yo también probablemente vamos a escuchar de los panelistas, ¿no es cierto?, de medicamentos. No sabemos qué va a estar primero, si medicamentos o vacunas. La población ha empezado a acostumbrarse a hablar de fase 1, fase 2, fase 3, y queremos aprender mucho más, y por supuesto que con nuestros especialistas del día de hoy, vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, a este conocimiento que es tremendamente relevante, sobre todo de las noticias que hemos tenido en el día de hoy, en el Gran Concepción. Todas las comunas de la ribera norte del Biobío, en el Gran Concepción, entran en cuarentena en los próximos días, así es que es una noticia que tenemos que entender, ¿no es cierto?, en el sentido del cuidado de las personas, y allí garantizar que podamos ir disminuyendo una cantidad de infectados y contagiados que se mantenía constante, pero había empezado a aumentar en forma significativa el último tiempo. Así que al volver a las mayores preocupaciones para el cuidado de las personas. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los asistentes por participar el día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Gracias, rector, por ese saludo. Vamos a ir de inmediato entonces a nuestro panel. Quisiera presentar en primer lugar a la doctora Ana María Moraga Palacios. La doctora Moraga es médico epidemióloga, exalumna de nuestra universidad, magíster en salud pública y magíster en educación médica. Es la jefa de carrera de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción
y es integrante del equipo de nuestra universidad que participa en esta plataforma colaborativa iCovid-19. Así es que invitamos a la doctora Moraga, que nos va a comentar, que nos va a explicar qué es esta plataforma iCovid, cómo estamos entendiendo los indicadores, y la mayoría de nosotros que no somos especialistas en la salud como ciudadanos comunes, ¿no? Cómo tenemos que usar esta información para la toma de decisiones de nuestras propias familias y nuestros propios entornos. Muy bienvenida, Ana María, muchas gracias por tu presentación. Te pido activar tu micrófono para poder iniciar la presentación. Por supuesto, importante. Ahora sí, un saludo a todos entonces. Estaba saludando especialmente al señor rector, a todos los panelistas y a todos que nos están viendo y escuchando. Y la verdad es que estoy muy contenta de poder tener una buena noticia en el día de hoy para todos nosotros. Y la buena noticia es poder presentarles una plataforma que se llama iCovid Chile. Ahí les estoy mostrando yo entonces el logo, que es una plataforma que es el resultado de un trabajo conjunto, colaborativo, multidisciplinario, generoso y técnico de 3 universidades prestigiosas en nuestro país, que son la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y nosotros la Universidad de Concepción. Este es el resultado de un convenio que se establece entre las universidades y los ministerios de salud y de ciencia para poder trabajar las bases de datos completas, ¿cierto?, que están disponibles en torno al COVID-19 en Chile y poder transformarla en indicadores estratégicos. Por lo tanto, cuando prensa, autoridades, comunidad científica, la academia o la población requiera tomar decisiones informadas, es iCovid, ¿cierto?, donde van a poder encontrar esa información. ¿Y qué información van a encontrar? Bueno, los indicadores estratégicos, como yo les decía, se agrupan en 4 importantes dimensiones, y que son estas que están acá. La dinámica de contagios, cuántos casos hay, cuál es la velocidad en que esto se está transmitiendo. Por otro lado, información que tiene que ver con testeo, cuántas PCR se están haciendo, qué tan positivas están resultando esos exámenes. Una tercera dimensión de la que se está hablando mucho este último tiempo, que es la de trazabilidad y aislamiento, que sin duda es la base y el pilar del control de la pandemia que tenemos que realizar, ojalá muy pronto. Y finalmente también una dimensión que tiene que ver con la capacidad hospitalaria, de la que mucho se ha hablado también y donde ha habido mucho trabajo. En estas 4 dimensiones, la plataforma iCovid Chile presenta información. Esta es la página de inicio, esto es lo que van a ver ustedes cuando, al término de esta conversación, ¿cierto?, vayan a ver iCovid Chile y se van a encontrar con esta página de inicio, y aquí están las pestañas, ¿cierto?, donde ustedes van a poder encontrar información. En qué es iCovid, por supuesto, van a poder leer más exactamente y con detalle de qué se trata. En dimensiones e indicadores van a encontrar información a nivel nacional, y van a poder tener rápidamente la imagen de lo que está ocurriendo a nivel país. Pero lo que nosotros necesitamos, y cada una de las regiones, provincias, servicios de salud y comuna, es información territorial. En esta pestaña, entonces, vamos a poder encontrar información territorial. Se elaboran informes semanales. El día de hoy salió a la luz el 3er informe, los invito a revisarlos también. Podemos ver, para quienes se interesen, cuál es la metodología detrás de la construcción de estos indicadores estratégicos y de la decisión de algunos umbrales que ya vamos a ver que definen colores tipo semáforo. Van a poder también conocer el glosario, donde están descritos algunos términos técnicos que se emplean en los informes fundamentalmente, y van a poder conocer también entonces el equipo profesional de las áreas de la salud pública, de la epidemiología, de la ingeniería, de la estadística, de la bioestadística, un importante equipo de comunicaciones, antropólogos, ecólogos. Van a ver ustedes que es un equipo tremendamente multidisciplinario. Y los indicadores se muestran o se informan en base a colores tipo semáforo, que van del rojo, no se olviden de esto, cuando la pandemia está fuera de control y hay que tomar medidas nuevas de manera urgente o reforzar las que ya existen, pero evidentemente hay que hacer algo más.
Naranjo cuando estamos recién saliendo de esta situación de fuera de control, pero sin duda que hay que seguir con nuevas acciones o reforzando las existentes. Amarilla es cuando estamos logrando un mayor control, pero hay que estar siempre atentos. Y verde cuando los indicadores nos hablan de que vamos camino a la contención, pero recuerden que la pandemia no se termina y no se acaba, por lo tanto las medidas de prevención y la mantención del monitoreo van a ser siempre importantes. Entonces nos ordenamos como un semáforo, ¿no? Rojo, naranjo, amarillo y verde cuando estamos camino a la contención. Y bueno, como ustedes pueden ver, las láminas que vamos a ver ahora están directamente sacadas de la plataforma que permiten sacarlo en formato PDF o PowerPoint si ustedes quieren preparar clases. Para los que están en el ámbito de la academia, estos están sacados entonces, estas láminas el día de hoy. Y lo primero que les quiero mostrar es que en esa pestaña de información territorial, nosotros nos podemos acercar a este panel que es regional. Yo lo puedo seleccionar para cualquiera de las regiones del país. Para la última semana, esta es la semana, no es el día 17, es la semana, ¿cierto? Y yo obtengo de las 4 dimensiones, dinámica de contagios, testeo, capacidad hospitalaria y trazabilidad, tengo una imagen visual de cómo están los indicadores según este semáforo. Y ustedes podrán ver, ¿cierto?, cuál es la situación de la región del Biobío en dinámica de contagios, absolutamente, y desde hace tiempo, rojo. Y no tenemos nada en verde. Y no lo hemos tenido, digamos. Y les voy a mostrar de manera muy rápida, ustedes pueden ir viendo que yo puedo seleccionar una región, puedo seleccionar una provincia y puedo seleccionar un servicio de salud, y aquí tengo la información de este indicador de transmisión que me habla de la velocidad de transmisión, ¿cierto? Si estamos aumentando o no. Fíjense ustedes primero que la gráfica tanto de la región del Biobío, de la provincia de Concepción y del Servicio de Salud Concepción han estado casi durante todo el periodo pandémico en rojo. ¿Y cuál es la situación de las últimas semanas? En aumento. Y siempre en rojo. Y esto habla de la carga de enfermedad. ¿Cuántos casos tenemos por población? Y fíjense ustedes que, si bien estuvimos inicialmente en amarillo, luego no hemos abandonado el naranjo y desde hace ya algunos meses en rojo, y la tendencia es hoy absolutamente el aumento. De hecho, estamos viviendo ahora el momento más crítico en todo el periodo de pandemia en la provincia del Gran Concepción. Está entonces información región, provincia y servicio de salud. Y aquí está la información también de los test, de esta famosa PCR, cuántos están saliendo positivos o negativos según los umbrales que nosotros en el grupo ICOVID Chile hemos establecido. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en la comuna de Concepción, los resultados están saliendo en un porcentaje cada vez más positivos. En verde estaríamos si menos del 3% fueran positivos. Bueno, nosotros estamos en alrededor de un 13%, o sea, muy lejos de estar en una situación de control, y de hecho desde junio que no lo estamos. La información de trazabilidad, se ha hablado mucho de trazabilidad en este último tiempo. La trazabilidad no es más ni menos que un proceso que tiene por objetivo cortar la transmisión viral a través de la cuarentena de los contactos de los casos positivos y por supuesto el aislamiento de los casos. Para esto se requiere el trabajo incansable de la atención primaria, en eso están abocados absolutamente. Sin embargo, el esfuerzo se tiene que redoblar o triplicar o cuadruplicar, porque lo que hemos visto desde el inicio de la pandemia es algo muy, muy, muy escaso. Con estos niveles de trazabilidad, la verdad es que difícilmente vamos a controlar la pandemia, y que hay que hacer un cambio radical a nivel de, acá está la región del Biobío, la provincia de Concepción, no tenemos más de un 43% de los casos aislados dentro del periodo de tiempo que se considera ideal, que son 48 horas. Entonces, aún hay mucho que trabajar en la trazabilidad. Sin embargo, no le dejemos todo el trabajo a la atención primaria. De alguna manera, cada uno de nosotros también es un trazador. En la medida que yo me encuentro con síntomas, tendré que quedarme en cuarentena, rápidamente ir a hacerme el examen, ¿cierto? Y quedarme en cuarentena hasta saber el examen. También hay responsabilidades individuales. Y finalmente, la información de la que, ¿cierto?, nosotros estamos siempre muy atentos, las camas UCI.
Bueno, vigilamos, ¿cierto?, cuál es el porcentaje de ocupación de las camas UCI y podemos decir que estamos en una zona amarilla cuando menos del 80% o el 80% o menos de las camas UCI están ocupadas, y nosotros podemos ver ahora que estamos a nivel del Servicio de Salud Concepción entre naranjo y rojo, ¿cierto?, por sobre un 85% de ocupación de camas UCI. No hay que olvidar, eso sí, que la gestión de camas hoy es integrada a nivel nacional. Si no hay camas acá, habrán camas en el hospital de más allá, o también de otra región. Y finalmente, en el tercer informe que ustedes pueden encontrar disponible desde el día de hoy, tenemos una visualización de colores, ¿cierto?, de cómo está el país, y solo de verlo, bueno, ustedes se dan cuenta que estamos rojo y un poco cargado al naranjo, pero evidentemente estamos en una situación de pandemia no controlada a nivel del país. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan ingresar a ICOVID Chile, ver la situación en la que están sus localidades y tomar decisiones individuales también. Es importante apoyar a las autoridades. Uno de los objetivos de nuestra plataforma es construir indicadores para que quienes tengan que tomar decisiones tomen las mejores decisiones, pero también para que cada uno de nosotros tome la mejor decisión en el día a día. Toda esta información apoya también a la comunidad científica, ¿cierto?, que está incansablemente trabajando por desarrollar mejores medidas de control. Es lo que yo quería compartir con ustedes en estos minutos. Dejo de compartir entonces para poder continuar con el panel. Excelente, Ana María, muchas gracias, muy bien en el tiempo y además muy ilustrativa y educativa tu presentación. Si bien todos sabíamos de la plataforma ICOVID, probablemente no habíamos tenido la oportunidad de ver, es muy impactante, tengo que decirte, muy impactante mirar las series de tiempo y ver cómo ha sido el comportamiento de la pandemia en la región de Biobío, en Concepción, en la provincia, y me imagino que esta es una información que no solo sirve a las autoridades públicas para la toma de decisiones, sino que también es una información que tiene que servirnos a nosotros, los ciudadanos, porque esta es una situación, y como lo hemos comentado con la doctora Davanch también en nuestras conversaciones preparatorias de este webinar, la solución a este problema es una solución colectiva, y por lo tanto cada uno de nosotros como ciudadanos tiene que también contribuir con responsabilidad a las decisiones individuales y familiares. Muchas gracias, Ana María. Veo Sí, Marcela quedó un poco suspendida. alguna emergencia que resolver. Así es que teníamos previsto que el orden fuera con Ana María, luego Germán y luego la doctora Davanch, pero está, perfecto. Germán, fuiste a instalarte en un lugar donde sin ruido. Muy bien, te vamos a pedir ir activando tu micrófono. Quisiera presentar a nuestro segundo panelista de esta sesión, el doctor Germán Acuña Game. Es médico cirujano, es exalumno de nuestra universidad, es además miembro del directorio de la Corporación de la Universidad de Concepción y presidente del Colegio Médico del Consejo Regional de Concepción. Germán, sabemos que has estado muy involucrado en el combate a la pandemia, sabemos que has estado muy involucrado también en las decisiones, en la interlocución del Colegio Médico con la autoridad de gobierno, y por lo tanto tu opinión es muy valiosa para esta conversación, así es que te dejamos con tus 10 minutos para que nos hagas una primera presentación de cuál es tu interpretación, de cuáles son los aprendizajes, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no se están haciendo bien, dónde podemos mejorar para avanzar en el control de esta pandemia. Muchas gracias por la invitación. Saludo con cariño a todos los que están en este panel. Y quisiera partir dando dos pequeñas explicaciones. La primera, que es lo más importante, es que mi segundo apellido es Gamé, no Game. Así que por respeto a mi dulce madre, corrijo mi apellido. Mi madre es de origen vasco-francés y no de origen árabe, entonces para ella es muy importante, y yo siempre lo digo, porque en Concepción tenemos muchas familias Game. En cambio, nosotros las familias son Gamés. Entonces, primera aclaración. Lo segundo es que... Aclaro que ese fue mi error, porque sí conocía, porque conozco a muchos Games de Concepción y no conocía a los Games, así que soy responsable. Exacto. Bueno, y lo otro es que quiero explicarles que yo trabajo
temporalmente en el hospital de Cañete los días martes, miércoles, jueves y viernes. Estoy con teletrabajo en el hospital traumatológico, que es mi casa médica. Y como estoy con teletrabajo, le pedí autorización al director para apoyar el servicio de anestesiología en Cañete. Yo los días viernes hago un programa de dolor crónico. Normalmente la directora del hospital me presta esta oficina en la que estoy y normalmente aquí tengo todas mis videoconferencias. Hoy día hay una videoconferencia al lado de todos los subdirectores del servicio de salud, por eso es que yo tuve que estar todo el rato en el pasillo para que no se acoplaran las conversaciones. Bueno, dicho esto, les comento que estamos en un momento muy complejo, lo acaba de decir Ana María. Este era el momento temido por nuestra región. En los tiempos previos hasta facilitamos nuestros servicios clínicos para que viniera gente de otras regiones a usar nuestras camas críticas y a usar nuestros ventiladores mecánicos, sobre todo a ser atendidos por el equipo de salud de los hospitales de Concepción. Fuimos solidarios con el resto del país porque corresponde que somos una sola geografía, un solo país. Esto que nosotros vivimos en los tiempos previos, que nos permitió que no se estresara demasiado nuestro sistema de salud, a pesar de los brotes que hubo en los hospitales, no ha sido comprendido, en nuestra opinión, por el centralismo que ha sido, en mi opinión, el que ha dominado el manejo de esta pandemia. Nosotros como gremio enviamos una carta al presidente de la República hace ya 3 meses, solicitándole que los intendentes y seremis pudieran tomar decisiones. La descentralización es un proceso que viene marchando en Chile desde el año 76 y por lo tanto estábamos pidiendo algo en la línea de lo que ya por 30 años se ha ido haciendo, entregando más posibilidades a los actores regionales. Y sin embargo, no solo no se nos contestó, sino que se mantuvo siempre la toma de decisiones desde Santiago. Y la realidad es completamente diferente, no solo la geografía, también la cultura, el clima, la conectividad, la red hospitalaria, la relación con las industrias, la relación con el mar, la relación con la cordillera, todo es diferente. Y el primer encuentro duro que tuvimos fue la incomprensión de la Subsecretaría de Pesca para cuarentenar a los pescadores artesanales. Y hemos lamentado que hay pescadores artesanales que enfermaron porque salieron con mascarillas que en Santiago a lo mejor no se afectaban, pero que para alguien que se sube a un barco, la mascarilla dura 10 minutos, se moja y ya no sirve. Y eso hay que haberse subido alguna vez a un barquito de pesca artesanal para entenderlo. Y entonces la cantidad de dimes y diretes que tuvimos con Santiago fueron tantas. Nosotros pedimos cuarentena para Coronel desde más o menos el 20 de marzo. Y Coronel estalló y tiene hoy día probablemente unos números que son no comprensibles, porque tiene una carga de enfermedad y de muerte que es mayor a la que corresponde a su población. Y eso es porque no hubo cuarentena cuando tenía que haber cuarentena. Ahora, más vale tarde que nunca llega la cuarentena, porque sencillamente los números ya eran inexplicables. Las banderas rojas que mostró recién la doctora Moraga están en conocimiento del Ministerio de Salud desde hace muchos meses. Eso no es un misterio. Lo que nos presenta Ana María es una genialidad por la forma de presentación, pero estaba basado en datos que teníamos de antes. Y esos datos se les pusieron al Ministerio de Salud, se les pusieron al Ministerio del Interior, y nos consta que nuestro seremi y nuestro intendente lo pidieron muchas veces. Y sin embargo, no ocurrió. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día en Concepción es, claro, el trago amargo final de algo que debió haberse hecho mucho antes. Todos entendemos que las cuarentenas son la peor solución. En alguna medida una cuarentena significa que la trazabilidad no funcionó para atrás. Si hubiéramos podido trazar efectivamente y estar encima efectivamente de todos los contactos estrechos y de todos los contactos, a lo mejor no hubiéramos tenido que llegar a cuarentena. Pero bueno, nuestra población no tiene una educación que permita que obedezcan las reglas. Cada vez que se abría una nueva tienda o venía el Día del Niño, llenábamos las calles de personas sin ningún rigor del uso de mascarilla, ni de la distancia física, ni del lavado de manos. Entonces necesitábamos estos confinamientos y la autoridad no nos dio. Esto es una situación que ha complejizado y quiero
referirme también a que, para mi sorpresa y alegría, el sector privado industrial de construcción en general adoptó muchas medidas que se nos pidieron como consejo, tanto para la movilización de trabajadores como para los controles. De hecho, ellos también regalaron una máquina de PCR para el hospital regional con una cantidad de kits para hacer muchos exámenes. Ha habido un compromiso importante del sector industrial y, curiosamente, para nosotros la molestia era que si los industriales entendían, ¿por qué no entendía hacer la pesca? Era una paradoja. Esto ha significado que hoy día nosotros tenemos hospitales que están muy estresados, personal de salud que está muy estresado, y al respecto tenemos que empezar a aprender lo que viene hacia el futuro en la nueva forma de gestionar la salud pública y los hospitales. Aquí hay mucha reflexión que se ha instalado. Nosotros partimos hace tiempo, antes de pensar en pandemia siquiera, con un trabajo conjunto con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros para analizar la construcción de los hospitales en Chile. Y lo que nos llama la atención es que en la construcción de los hospitales en Chile siempre el Ministerio de Planificación nos recortaba los espacios que eran los espacios del personal. Y es así como tenemos en general quirófanos que son de norma internacional, pero cuya cantidad de baños y salas de estar se aleja mucho de la norma. Si comparamos el hospital de Münster, por ejemplo, que tiene convenio con nuestra universidad, con el hospital regional o el traumatológico, vamos a ver que los quirófanos son exactamente iguales. Estamos ahí en un nivel de clase 1. Sin embargo, los vestuarios y los baños están muy distantes, están muy lejos. Es porque el Mideplan corre tijera con los planes de construcción, y entonces hoy día estamos pagando estas consecuencias de las cuales no sabemos cómo vamos a hacer para adelante. Ejemplo, el Hospital Traumatológico de Concepción tiene 7 quirófanos y hasta hace 2 semanas solo podían funcionar 3, porque son tan estrechos los vestuarios y tan pocos los baños que era un riesgo tremendo para el personal entrar a estos quirófanos. Esto tenemos que corregirlo, tenemos que pensar para adelante que no podemos seguir con un Ministerio de Planificación que haga recortes arbitrarios, porque hoy día tenemos que pensar que los espacios que se generan en las salas de espera, en los vestuarios, en las salas de compartir del personal, son importantes. El señor Capurro del Hospital Regional tuvo que cerrar salas para convertirlas en lugares de estar de los funcionarios, porque las salas de estar de los funcionarios eran tan pequeñas que tuvimos brotes al interior del hospital, no solamente en funcionarios técnicos paramédicos, sino que también en enfermeras y en médicos. Este cambio de mirada de la arquitectura hospitalaria es muy necesario. Yo espero que en nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad de Concepción pueda ponerse al día rápidamente. Cuando construyamos los nuevos hospitales, vamos a tener que construirlos de otra forma. También hemos tenido que aprender que el teletrabajo en el ámbito de la consulta es posible, y que hacer un interrogatorio a gente que esté en su casa a través de una cámara de televisión o de la cámara de un teléfono. También hemos aprendido que el examen físico tiene que ser modificado en algunos aspectos. Nosotros, los que nos dedicamos a dolor crónico, hemos desarrollado a nivel mundial unas diferentes formas de estudiar el examen físico de los pacientes. Antes teníamos muchos signos de tocar al enfermo y moverle sus extremidades, tensionar los nervios, en fin. Hoy día hemos aprendido que si tú haces que el paciente marche de un extremo al otro de la sala, que marche en talones, que marche en punta de pie, que mueva su cabeza, que mire hacia el techo, que mueva la cintura escapular, que mueva la cintura pélvica, nosotros vamos obteniendo una tremenda información sobre sus enfermedades. Y esto también ha sido un desarrollo clínico que seguramente va a ser publicado en los próximos meses, porque hemos aprendido la ventaja de otras formas de hacer el examen de los pacientes. Y es probable que en muchas especialidades de la medicina vamos a tener que avanzar hacia otras formas de vincularnos con los enfermos, en que el examen físico probablemente va a cambiar en algunas medidas. Y eso vamos a tener que generar evidencia científica que nos permita decir que efectivamente un examen de este tipo tiene una correlación alta con los resultados clínicos y con las imágenes de rayos o de resonancias o de escáneres. También hemos tenido que aprender que
hay que tener horarios distintos, porque como los espacios son pequeños y no podemos asignar a las personas, hemos tenido que aprender a respetar los horarios y citar gente para que llegue a las 8, y gente para que llegue a las 9, y gente para que llegue a las 10. Y tenemos que aprender una nueva gestión de los espacios y de los horarios, que diga, por ejemplo, que los días viernes se atiende a los enfermos COVID que tengan otras patologías, y que sea el último día de la semana, el día en que esos pacientes puedan ser vistos en el policlínico, porque después vamos a hacer el aseo terminal de sala del hospital o de ese sector de la consulta externa. Vamos a tener que aprender cosas que sabíamos antes, como que los diabéticos se operan a primera hora y la gente sana se opera a última hora del día. Toda esta forma de gestionar los horarios de la atención, tanto en salas como en consultorios, como en quirófanos, es también un aprendizaje que tenemos que desarrollar y que nos va a costar, porque la resistencia al cambio está como bien instalada en el mundo de la salud. A los médicos nos cuesta cambiar nuestro uso de costumbres y muchas veces nos refugiamos en las tradiciones. Bueno, estas tradiciones hoy día tienen que ser desafiadas y tenemos que ir generando más conocimiento en el tema de los espacios, de los horarios, de la forma de vincularnos con los pacientes, de la medicina a distancia, del examen físico. Quisiera comentarles que también tenemos que aprender a hacer el tema de los domicilios, que es una cuestión que antes no se nos ocurría, que teníamos que tener vehículos. De hecho todavía no se nos ocurre, que teníamos que tener vehículos para ir a tomar exámenes a los pacientes, a sus casas, para ir a tomar las muestras de sangre a las casas de los enfermos. Nuestros reglamentos son tan rígidos y antiguos que, a excepción de las autoridades, para decir los directores de servicios, los directores de hospitales, los hospitales no pueden tener autos. Pueden tener solamente camionetas y pueden tener solamente ambulancias. Ya hace muchos años que tenemos ejemplos que a lo mejor alguno de los que está escuchando conoce, de hospitales en Europa que tienen unidades con vehículos que son vehículos sencillos, vehículos del tipo City Car, que están habitados por una enfermera, un médico, un trabajador social, y que van a ver a los enfermos a domicilio y se les toman los exámenes, se les hace el examen, se les deja las indicaciones, se les lleva los medicamentos. Bueno, esto que partió con los cuidados paliativos, porque era muy complejo para los enfermos terminales acudir a los hospitales, es una costumbre que tenemos que generar para todo el resto de la atención hospitalaria en domicilio. Y tenemos que aprender que no tenemos que ir en una ambulancia si vamos a llevar a 3 personas con un pequeño maletín y con una cajita de medicamentos. Sin embargo, el Mideplan también tiene que adaptarse, porque no permite que los hospitales compren vehículos, solamente te permite comprar ambulancias o camionetas. Toda esta nueva forma de entender cómo nos vamos a organizar es una cosa en la que tienen que las universidades, nuestra universidad, hacerse experta y empezar a generar esta información. Ya se está generando en el ámbito de lo que yo hago, que es dolor crónico, y ya estamos generando la información respecto de cómo examinamos y cómo interrogamos a los pacientes. Hoy día tenemos también una situación en que al enfermo se le hacen firmar muchos consentimientos informados, porque el examen físico de detalle se hace solo una vez, y se hace en el momento que el paciente está en el quirófano, antes de instalarse en la mesa quirúrgica o de se le hacen los bloqueos. Todo lo demás lo hemos hecho de otras formas. Y entonces, en este último momento es posible que tengamos que agregar una indicación. Si al paciente le vamos a hacer, por ejemplo, un bloqueo de facetas articulares lumbares, a lo mejor en el último momento vamos a tener que agregarle un bloqueo de la articulación sacroiliaca. Bueno, todas estas formas que requieren más consentimientos, más conversación y requieren una nueva organización, están hoy día en pañales. Podemos aprender de los paliativistas que nos han enseñado cómo se hacen los domicilios. Vamos a tener que hacer así los domicilios para toda la red de servicios, y vamos a tener que generar este conocimiento en un tiempo rápido, porque creemos que este virus nos va a acompañar, y si vamos a construir nuevos hospitales, si vamos a organizar nuevos servicios, tenemos que hacerlo, ojalá, con la evidencia científica necesaria. Es un desafío grande para las universidades, un desafío grande para el mundo clínico. Nosotros como colegio también estamos trabajando en estas materias, pero se abre todo un mundo nuevo de redefiniciones, y ese mundo nuevo de redefiniciones requiere inteligencia, capacidades, y que generemos la evidencia científica necesaria. Parto con estas informaciones, estupendo, un poco lo político, un poco lo clínico, y después seguimos en la conversación.
Así es. Muchas gracias, Germán. Nos has dado una visión muy complementaria de cómo está el mundo de los profesionales de la salud, el mundo hospitalario, la salud pública, reaccionando a este cambio tan masivo, ¿no? Y muy probablemente vamos a tener que acostumbrarnos que hay cosas que llegaron para quedarse y que, como tú bien dices, vamos a tener que hacer cambios sustantivos, bien significativos de las formas de operar, y eso va a requerir mucha colaboración, mucha visión común, convergencia de intereses y flexibilidad, ¿no? Para adaptarse a estos nuevos contextos. Estupenda tu visión y lo que nos entregas también desde quienes están ahí en la primera línea. Quisiera presentar ahora a nuestra tercera panelista, la doctora Janet Davanch Peña. La doctora Davanch es médico infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y es presidenta del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctora Davanch, por haber aceptado nuestra invitación a compartir su experiencia, compartir también esta muy interesante perspectiva del CABEI, ¿no es cierto?, el Comité Asesor de Vacunas y de Estrategias de Inmunización, que está discutiendo cuál va a ser la estrategia de Chile, entre otras, y qué podemos esperar de la vacuna y qué tenemos que desmitificar también respecto del rol que va a jugar la vacuna en el futuro. Así es que muchas gracias por estar hoy. Yo no entiendo que va a ser mostrar algunas láminas. Si es así, puede compartir su pantalla, si no, compartir solamente una reflexión. Perfecto. Lo primero es saludarlos, darles las gracias por la invitación. A ti, Marcela, saludar al rector. Mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Tengo grandes amigos en Concepción. Me trajeron a la memoria que fui invitada en la otra pandemia, lamentablemente, el 2009, también a tener un espacio de conversación, pero fue más bien presencial en esa época, cuando sufrimos la pandemia de influenza H1N1 en el 2009. He aprendido mucho de mis amigos de Concepción y saludo a todos los que están participando y a todos mis compañeros panelistas también. Lo que les voy a compartir son fundamentalmente reflexiones ahora de cómo, de cómo podemos instalarnos en este mundo que está muy afectado sanitaria, social y económicamente por este virus. Ya sabemos que este es un problema que es sanitario mundial, que está seriamente afectando la seguridad mundial, porque es eso lo que nos ha provocado. Este es un virus emergente y lo primero que tenemos que aprender, que no va a ser el último virus emergente, tenemos que aprender de estas experiencias. Vivimos en un mundo globalizado, con un número creciente de población y que va invadiendo diferentes áreas geográficas, la naturaleza. Hemos aprendido a vivir en un mundo muy globalizado y eso también nos expone a la aparición de estos agentes emergentes. Este no es un agente que ha sido el único que nos ha afectado en los últimos 20 años. Hace muy poco tiempo tuvimos la emergencia de Zika, que nos tuvo muy convulsionado y que sigue circulando en el mundo. Hemos tenido la reemergencia de algunas enfermedades infecciosas, como ha sido, por ejemplo, ébola, con un impacto sanitario enorme en países extremadamente pobres, y ahora estamos lamentablemente siendo afectados por este virus, que es el tercero que emerge en este siglo XXI, coronavirus, y que lamentablemente aparece sin que tengamos o contemos con un tratamiento antiviral efectivo o una vacuna, que sabemos que desde la perspectiva del control de salud pública, las vacunas son uno de los pilares más importantes en el control de las enfermedades inmunotransmisibles, o las enfermedades transmisibles. Por lo tanto, nos encuentra en una situación bastante desmejorada para el control efectivo. Esta epidemia, como bien ustedes lo han comentado los panelistas anteriores, es una epidemia que se ha manejado hasta aquí con medidas de salud pública y epidemiológicas clásicas.
quizás ninguno de nosotros, salvo en las películas, hemos visto el confinamiento de las ciudades, la restricción de la movilidad de las personas. Justamente estábamos hablando que vivimos en un mundo tremendamente globalizado, y por lo tanto las medidas hasta aquí han sido las medidas clásicas de identificación oportuna y aislamiento de casos, y estamos demostrando que no lo estamos haciendo de forma efectiva por lo que vimos en la primera presentación, y la trazabilidad y cuarentena de los contactos, que tampoco ha sido lo suficientemente efectiva. Esto ha significado, como comentaba también uno de los panelistas, una tremenda demanda de la atención pública, un estrés en los servicios sanitarios, y por supuesto todas las consecuencias sociales y económicas que hemos visto en estos últimos 6 meses, y que probablemente su impacto va a ser mucho más relevante en los meses que siguen, y que no sabemos efectivamente cuál va a ser el impacto de algunos países que son extremadamente pobres. Hoy día las noticias dan cuenta del número de casos, que ha sido un récord en un día en India, que fueron más de 1.300.000 casos. Es una cosa impactante y por supuesto devastadora, y que no solamente afecta a India, sino que nos va a afectar probablemente de forma muy equitativa en el mundo. Bueno, en este escenario, diferentes instituciones e investigadores han promovido realizar rápidamente estudios que permitan contar a corto plazo con medicamentos antivirales efectivos, y idealmente también contar con vacunas que sean seguras y efectivas y que se sumen al control de la epidemia. El contar con una vacuna no significa que tenemos resuelto el problema, eso está claro, y todo el mundo ha sido muy, pero muy prudente en decir que si llegamos a contar con una vacuna, probablemente muchas de las medidas que estamos comentando hoy van a tener que mantenerse. Recordando además que estamos en un mundo tremendamente frágil para la emergencia de nuevos microorganismos que afecten la salud de las personas. Y cuando se disponga de una vacuna, ojalá en algún plazo razonable, y eso está en discusión, no sabemos si vamos a contar en un plazo razonable con una vacuna, los objetivos preliminares que están planteando todos los países en el mundo es, en primer lugar, mantener el funcionamiento del sistema sanitario. Y eso porque nos va a permitir reducir la morbilidad y la mortalidad de las personas, y nos va también a reducir el impacto sanitario que tiene, y el impacto económico que tiene esta pandemia. Y el segundo objetivo que tiene que cumplir la vacuna, o que los países han considerado en sus planes preliminares de vacunación, es reducir la morbilidad y mortalidad, y ahí vuelve a tener relevancia lo que presentaba la doctora Moraga, es decir, conocer claramente las áreas geográficas más afectadas, cuál es la población que está siendo más dañada con la circulación del virus, en quienes está produciéndose la mayor morbilidad y por supuesto mortalidad, para poder entonces definir poblaciones estratégicas en una primera fase de vacunación. Si ustedes miran esta lámina, es impactante el número de vacunas candidatas en desarrollo para este virus. Hoy día la OMS contaba con 169 vacunas que eventualmente están siendo desarrolladas por diferentes instituciones e investigadores en el mundo. Pero de estas 160, solo 6 de ellas se encuentran hoy día en estudios clínicos avanzados, esto es, que han cumplido con la fase de demostrar eficacia en la respuesta inmune en animales. Luego han demostrado la seguridad y la inmunogenicidad, es decir, que son seguras al administrar a seres humanos, con controles muy estrictos en estos estudios que se llaman fase 1 y fase 2, y que además estos individuos que han sido inmunizados han mostrado una respuesta inmune satisfactoria. Y estas 6 que yo les comento en este minuto, que están en esta fase 3, significa que están vacunando a poblaciones grandes de personas en estudios muy controlados, para evaluar ahora
cómo se comporta la inmunogenicidad frente a la circulación del virus ya en la comunidad. Hay múltiples plataformas para la elaboración de esta vacuna. Los investigadores estaban desarrollando vacunas para eventualmente virus emergente. Hay alrededor de 5 plataformas que están dirigidas fundamentalmente a utilizar, por ejemplo, solo esta glicoproteína que está en la superficie del virus, que se conoce como glicoproteína spike. Hay vacunas que están desarrollando inhibir el virus, es decir, usar un virus inactivado muy similar al virus inactivado que utilizamos para algunas enfermedades infecciosas hoy día que están disponibles, o utilizar solo fragmentos del virus, como por ejemplo estas proteínas que son de la nucleocápside que está acá, que permiten despertar nuestro sistema inmune. Están también plataformas que utilizan el virus atenuado, es decir, que le quitan al virus todas las condiciones de virulencia al virus y por lo tanto es posible exponer al ser humano a este virus atenuado para que induzca una respuesta de defensa, pero que no produzca el daño de la enfermedad. Y también se han desarrollado unas vacunas o estructuras del virus que pueden eventualmente usarse, que son usando RNA mensajero, ya ni siquiera la estructura del virus, sino que un RNA que va a inducir a nuestras células a la elaboración de las proteínas del virus, que se las va a presentar a nuestro sistema de defensa, y nuestro sistema de defensa entonces las van a reconocer y van a producir anticuerpos o defensas contra el virus. Por lo tanto, múltiples plataformas de elaboración que están diseñadas para, por ejemplo, disminuir los costos de producción, hacer que estas vacunas sean más seguras y que el volumen de producción permita la cobertura de un gran volumen de la población y que también tengan un costo que sea asequible. El problema, que a pesar de todo lo que se ha desarrollado, es que aún no sabemos cuánto tiempo tomará en contar con una vacuna eficaz. Por ejemplo, les cuento que la vacuna del dengue, que es un sueño para los países que están afectados por este virus, que es un virus endémico en el mundo, ha tomado más de 10 años la elaboración de una vacuna que fue aprobada por las instituciones reguladoras, pero que una vez que llegó a usarse en forma poblacional, no demostró la seguridad suficiente y lamentablemente tuvo que ser retirada. Por lo tanto, los tiempos que toma el desarrollo de una vacuna es prolongado, pero acá se está contra el tiempo y ya entonces hay estas vacunas que están en esta fase, pero que deben terminar sus estudios. Estos estudios pueden tomar más de un año en ser terminados y en el análisis de los resultados, y si es que alguna de ellas llega a buen puerto, es decir, que es segura y eficaz, pasará a todas estas entidades regulatorias internacionales y nacionales que nos digan sí, esta es una vacuna que cuenta con el respaldo para que sea distribuida ahora a la población mundial, porque esta es una vacuna que debe, o las vacunas que lleguen finalmente a estar disponibles, deben ser distribución oportuna y equitativa. Aquí no nos podemos poner en la primera fila, no podemos pensar que la vacuna es para nosotros. La vacuna debe ser distribuida de forma equitativa y oportuna, porque si se mantienen los brotes, como ustedes han visto, se controla un brote en una región, pero los virus no conocen fronteras. Los virus son porosos y se difunden o se distribuyen con las personas. Si hay un lugar o una región que no está protegida, el mundo va a seguir en una situación de crisis y de rebrotes de la enfermedad. Por lo tanto, todo esto lleva a que las entidades internacionales han discutido con los países que la distribución de estas vacunas, cuando estén disponibles, deben ser equitativas y de forma oportuna. ¿Qué se ha estado revisando para nuestro país? Las revisiones hasta aquí de toda la literatura científica, de las conversaciones
con organizaciones internacionales, específicamente con el grupo de inmunización de la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud y con otros comités asesores de vacunas internacionales para los diferentes estados. Es más o menos lo mismo que ha establecido hasta ahora el Comité Asesor de Vacunas para el Ministerio de Salud. Los objetivos fundamentales para nuestro país son los mismos que les conté al inicio de esta conversación, son mantener la estructura sanitaria funcionando y por lo tanto el primer grupo y grupo prioritario a vacunar va a ser todo el personal sanitario, tanto de instituciones públicas como privadas, tal cual como se hace anualmente contra contra influenza, cuyo objetivo fundamental es la seguridad de los pacientes. En el segundo lugar, y no es en segundo lugar, sino que otro grupo prioritario son aquellas personas que residen en centros cerrados, por ejemplo, cárceles, CENAME, todos los centros que tienen grupos de personas que aumenten el riesgo de transmisión del virus, y está absolutamente demostrado que si se produce un brote en un centro cerrado, estos brotes permean hacia la comunidad, porque ya les comentaba que los virus no conocen fronteras, no conocen paredes, por lo tanto es un grupo muy importante a tener como prioritario a vacunar si es que Chile cuenta con vacuna. Y en tercer lugar, en esta fase preliminar de vacunación, se ha establecido, como ya les comentaba, aquellos grupos que tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Y esto también ustedes lo han podido caracterizar, y por eso es tan importante lo que mostraba la doctora Moraga, de establecer buenos datos, un análisis adecuado de esos datos para que los grupos como nosotros que están asesorando al ministerio cuenten con esa información para definir cuál es nuestra población de riesgo, que hasta aquí, ustedes saben, es la edad fundamentalmente, los mayores de 65 años, y los que tienen comorbilidades. Les cuento también que nos han preguntado muchísimo por los niños, pero hasta aquí las vacunas se están estudiando a partir de los 18 años, y por otro lado, los niños hasta acá han demostrado tener un bajo riesgo de morbilidad y de mortalidad, que son justamente los criterios que se están utilizando para esta primera fase de vacuna. Y no es menor el número estimado de población para Chile en esta primera fase de vacunación. Se ha estimado que requerirían una vacuna en una fase preliminar de vacunación, 5,2 millones de población objetivo. Les recuerdo que en nuestro país las vacunas tienen carácter obligatorio de acuerdo al Código Sanitario, pero son lo obligatorios que pueden ser. Nadie va a ser sancionado si no se vacuna. Obviamente, esto es uno de los pilares más importantes, junto con las medidas discutidas de vacunación, de control de la epidemia hasta ahora. Por lo tanto, eso es lo que tenemos hasta ahora. La investigación ha sido increíble, rápida. El desarrollo y el conocimiento del virus ha permitido llegar entonces hoy día hasta esta etapa de la investigación, y yo espero que podamos contar en el 2021 con una vacuna. Sin embargo, hay que ser lo suficientemente prudente como para saber que el desarrollo de vacunas en el mundo, lo más rápido que se han producido las vacunas, ha tomado casi 10 años. Por lo tanto, estamos en una carrera que probablemente va a ser acompañada con las medidas que hemos estado conversando por largo tiempo. Y una vez que tengamos vacuna, probablemente las medidas que hemos estado conversando nos van a acompañar por largo tiempo. Muchas gracias, doctora Lamanche, por darnos un panorama tan complementario sobre otro tema de máximo interés, ¿no? Para quienes estamos interesados y hoy día participando de esta conversación, saber cómo viene, ¿no? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuándo? ¿Cuáles van a ser efectivamente los grupos de riesgo que van a tener acceso preferente a una vacuna? Y la pregunta que me surge inmediatamente para los tres, y voy a tomar luego algunas preguntas que tengo en la sección de preguntas y respuestas, es que entendiendo que hemos aprendido bastante de cuál ha sido el comportamiento de la sociedad chilena respecto de la pandemia, en términos de los cuidados, de por qué en algunas regiones se producen, digamos,
episodios de más carga viral, de más contagios, etc. Entonces, entendiendo que la vacuna va a estar disponible no muy pronto y para algunos grupos de riesgo, ¿cuáles son los aprendizajes y cuáles son las medidas que vamos a tener que implementar? Porque no podemos poner toda digamos, la esperanza en la vacuna. Sabemos que la vacuna va a ayudar mucho, pero no es la solución al manejo completo de la pandemia. Entonces, quizás una pregunta para los tres, en términos de los aprendizajes que hemos tenido hasta ahora del comportamiento de nuestra sociedad frente a esta pandemia. No sé quién se anima a partir. Ana María. Marcela, sí, yo te podría comentar que volviendo a esta mirada de semáforo, ¿sí? Que es una mirada fácil, ¿cierto?, para identificar en qué situación estamos. Evidentemente, mientras estemos hacia el naranjo y el rojo, las medidas tienen que ser de un confinamiento importante, ¿no?, de disminuir al máximo la movilidad de la población. Pero también es cierto que no podemos mantenernos 1 año y medio en esta situación, ¿cierto? Entonces, en la medida que eso lo hagamos bien y que la acción de trazabilidad mejore y sea exitosa, probablemente vamos a pasar a un nivel amarillo y luego nos vamos a mantener en un nivel verde, que es lo que quisiéramos. El nivel verde no es que desapareció la circulación viral, sino que disminuye a un nivel en que podríamos decir que estamos cercanos al control, o lo tenemos en control. En esa situación vamos a tener que aprender a relacionarnos de otra manera. Vamos a tener que aprender a salir de nuestras casas de otra manera, a hacer vida social de una manera distinta, a hacer academia, ¿cierto? Señor rector, digamos, en eso estamos, pensando cómo vamos a hacer actividad académica en el 2021, cómo vamos a hacer universidad, cómo vamos a hacer colegio, cómo vamos a hacer comercio, cómo vamos a hacer el transporte, cómo va a ser en general la vida, la actividad económica del país. Lo vamos a tener que pensar de una manera distinta y por mucho tiempo. Y por qué no pensar que quizás alguna de estas instrucciones que debemos seguir ahora debieran quedarse, como por ejemplo lavarse las manos. Algo tan básico como lavarse las manos, creo que es una actitud que debiéramos mantener. El mantener cierta distancia física, el cambiar los saludos. Probablemente esa va a ser una buena costumbre que mantengamos, ¿cierto? Nos vamos a quizás aprender a saludar de una manera distinta. Yo creo que todo lo que tenga que ver con juntar grandes grupos, actividades masivas, muy probablemente van a tener que mantenerse en stand-by, ¿cierto?, hasta que esta situación no esté verde o mejor que verde. Sin duda que nos queda tiempo todavía como para poder contar con la vacuna, y la vacuna tampoco hace que esto desaparezca, ¿no? Por lo tanto, que el riesgo desaparezca, llegue a cero. La vacuna controla el riesgo en quienes que están más expuestos. Por lo tanto, estas medidas de prevención tendrán que mantenerse por largo tiempo. Hoy el mensaje, fundamentalmente acá en Concepción, es que nos tenemos que volver a quedar en nuestras casas. Ese es el mensaje hoy, pero pasado mañana probablemente el mensaje sea: aprendamos a salir de otra manera. Marcela, yo voy a hablar como personal sanitario. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido y que debemos mantener es la importancia de la epidemiología. Nosotros los clínicos somos muy responsables de la generación de los datos, la generación de la detección de los casos, y seamos bastante honestos, hemos fallado en eso, y hemos fallado por muchos años, y no le hemos dado la relevancia a la salud pública, el lugar que tiene. Hoy día los salubristas están famosos, pero deben ser famosos siempre, y a nuestros alumnos debemos enseñarles y promover, no solamente a los alumnos, sino que a todo el personal sanitario, la responsabilidad que tenemos en la detección de eventos sanitarios que provoquen estas crisis que estamos viviendo. Y en Chile sabemos que la notificación, que es un deber y una responsabilidad individual de cada uno de nosotros los médicos, no la estábamos cumpliendo. En segundo lugar, me sumo a que efectivamente tenemos que dar una mirada sanitaria diferente a nuestros hospitales. Y ahí relevo nuevamente que no lidiábamos con este virus, pero lidiábamos con las infecciones intrahospitalarias. Y las infecciones intrahospitalarias están liderando mucha de la carga de salud de nuestros hospitales, justamente porque no nos lavamos las manos.
Es increíble, pero nosotros le pedimos a nuestro personal sanitario que ojalá cumpla en el 85% con el lavado de manos. Y siendo bien honestos, no llegamos a esa cifra. Y por lo tanto, tenemos hoy día que convertirnos en los líderes del lavado de manos y demostrar que el lavado de manos es la medida sanitaria probablemente más importante y que más vidas salva junto con el agua potable y con las vacunas. Y en tercer lugar, esta mirada que comparto con Ana María, de todas maneras, que es la responsabilidad individual y colectiva que vamos a tener en la vida social. Nos va a acompañar por largo tiempo este virus, y si no es este virus, va a aparecer algún otro agente que nos vuelva a estresar. Por lo tanto, hoy día que somos tantos miles de millones de personas viviendo en la Tierra, compartiendo con cientos de otra vida en el planeta y ocupando el mundo en su globalidad. Ya prácticamente hoy día nos estresa el cambio climático, es decir, hay muchas conductas que nosotros, los seres humanos, vamos a tener que cambiar para poder seguir establecidos en esta tierra, que es donde vivimos y donde tenemos que convivir hoy día con estas infecciones emergentes que nos vuelven a poner en el sentido de que debemos vivir en forma responsable y colectiva. Así que tenemos muchísimas tareas por delante, y yo creo que el mensaje hoy día en todo Chile es ojalá permanecer lo más atento posible, no inundarnos de miedo, porque con miedo no podemos tomar decisiones adecuadas, pero sí necesitamos tomar conductas que sean responsables con nosotros individualmente, pero también con los que nos rodean. Porque si alguno de nosotros falla en esta cadena, no vamos a poder controlar esta pandemia. Germán, ¿tú? ¿Me toca a mí decir algo? Sí, yo quiero plantear dos temas que tienen que ver con aprendizajes y con nuevas formas de mirar. Uno, el tema que ya planteé, que tenemos que generar la evidencia científica suficiente para justificar los cambios en la arquitectura hospitalaria, en los horarios, en la medicina clínica. Eso es un capítulo tremendo de un gran desafío para universidades y sociedades científicas. Pero quiero también plantear otro tema que, en mi opinión, ha sido muy poco explorado y que tiene que ver con las organizaciones sociales de distinta calidad y magnitud. Hoy día nosotros estamos reclamando que el excesivo centralismo ha sido responsable probablemente de una buena carga de enfermedad y muerte. Entonces, la pregunta respecto a la descentralización tiene que ser hecha en forma muy concreta. Yo he tenido reuniones con grupos de alcaldes y de concejales preguntándoles qué rol le vamos a dar a las juntas de vecinos, a los centros de madres, a los clubes deportivos, a los grupos de discapacitados, a los feriantes. ¿Cómo vamos a empoderar a la sociedad civil para que se haga cargo de la enfermedad? Pensábamos, por ejemplo, que los grupos deportivos juveniles podían perfectamente colaborar con la administración de las ferias libres. Y eso es un tema que se está empezando a trabajar en Coronel con un grupo de ediles. Esta pregunta es relevante porque no podemos pensar que una nueva oleada de enfermedad o una nueva enfermedad como esta vuelva a ser manejada desde el nivel central. Tenemos que empoderar absolutamente a las organizaciones civiles. Y las organizaciones civiles están probablemente hoy día muy disponibles y con muchas ganas. Yo me imagino que la juventud en todas estas formas de grupos de teatro, grupos de música, grupos de rock, clubes deportivos, los adultos mayores, los discapacitados, tenemos que preguntarles y preguntarnos cuál va a ser el rol que ellos van a jugar en el tiempo venidero. Desde la cátedra y desde el conocimiento, nosotros podemos probablemente generar mucha información y consejos, pero finalmente esto se juega en el nivel más básico de la familia y de los grupos sociales. Y entonces, si los grupos sociales se empoderan y se hacen cargo, podríamos frenar esto. Y, por ejemplo, el nivel de consumismo que tenemos hoy día es tan fuerte, ¿no? Una sociedad de consumo tan brutal, que nos abren el mall y todos corremos desesperados al mall a comprar algo. Vimos lo que pasó con el 10% de las AFP,
vimos lo que pasó para el Día del Niño. Bueno, todo esto es porque tenemos una mentalidad de rebaño que no empodera a los grupos y a las personas. Mientras tengamos esta mentalidad de rebaño, lo más probable es que vamos a ser muy desobedientes y vamos a correr tras cualquier estímulo externo que aparezca. Pero la sociedad civil tiene que organizarse para defenderse de esto y tenemos que ser capaces de darle el poder a las organizaciones más pequeñas. Yo recuerdo que en una de las frases del Evangelio dice, yo te alabo, Señor, porque ocultaste las cosas de los sabios y de los poderosos y se las revelaste a los humildes. Bueno, probablemente vamos a tener que, en participación social, hablar con los humildes y hacer que los humildes se hagan cargo. Estos grupos de chiquillos que salen en bicicleta o de personas que salen a andar los fines de semana por los cerros, los clubes deportivos, los centros de madres tienen que hacerse cargo y tenemos que dar un paso en la democratización del control de la pandemia a través de entregarle el poder a quien efectivamente lo tiene y que si lo ejerce podemos frenar esta enfermedad. Yo creo que tenemos un desafío gigantesco sociológico en el que tenemos que avanzar. Muy interesante tu visión, Germán, porque eso también dice mucho de la sociedad que hemos construido, ¿no? Una sociedad muy individualista, consumista, decías tú, y por lo tanto, donde las organizaciones sociales de alguna forma podrían hacer mucho más, ¿no? Y los ciudadanos, cada uno de nosotros, hacernos mucho más responsables de una situación como esta. Tengo alguna pregunta, quizá para ti, Ana María, Pedro Buch nos dice desde la región de Tarapacá, ¿cómo se interpreta que una región como Tarapacá, que lleva 100 días en cuarentena total, siga en rojo? ¿Cómo se explica este comportamiento de la pandemia en esa región? Sí, ¿Cómo se relaciona esto con este plan paso a paso de ir desconfinando, ¿no? Bueno, había mirado yo la situación de las regiones del norte, así es que lo tengo como en la mente, y efectivamente llevan alrededor de 100 días de cuarentena, pero ojo, porque no por llevar más o menos días de cuarentena, no por ir sumando días de cuarentena, la situación de manera mágica va a mejorar. Esto requiere no solamente una decisión de la autoridad de la cuarentena significa reducir movilidad, ese es el sentido, ¿no? Pero la población tiene que sumarse a aquello, ¿cierto? Hay mucha gente que pide estos salvoconductos y que no corresponden, lo sabemos muy bien. La población tiene que ser como un autotrazador, creerme si tengo síntomas y consultar oportunamente. Tengo que hacer el aislamiento si es que lo puedo hacer en casa y si no tengo que solicitar irme a una residencia. Entonces, y por otro lado, la trazabilidad, que es el pilar fundamental del frene de la transmisión, tiene que ocurrir y ocurrir en una magnitud que en Tarapacá no está ocurriendo en ninguna región del país, ¿cierto? Ojalá más del 80% de los casos fueran aislados antes de 48 horas del inicio de los síntomas. Estamos lejos de eso. Si a nivel nacional estamos alrededor de 5 a 6 días y con un margen entre 3 y 15 días. Entonces estamos lejos de eso. Entonces podemos sumar días de cuarentena, pero eso no necesariamente significa que solo por eso esto vaya a mejorar. Se requieren voluntades de la autoridad, por supuesto, de las autoridades, pero se requieren voluntades individuales, familiares y sociales también. Yo creo que, por un lado, reforzar la trazabilidad, ¿cierto? Y para eso se requieren recursos, ahí hay decisiones de autoridad, pero también necesitamos, ¿cierto?, reforzar las decisiones personales. Salir solo si es estrictamente necesario. Y quizás la población de Tarapacá también tenga que revisar aquello. Es lo que yo podría compartir y un poco nos logra hacer entender por qué después de tantos días de cuarentena no estamos al menos en amarillo, ¿no? Están en rojo efectivamente, pero hay que ser como optimistas. No es qué puede hacer el resto, sino que a ver cada uno de nosotros qué podemos empezar a hacer desde hoy día ya. Y una pregunta muy relacionada con esto que le hago a Janet y a Germán, Graciela Villavicencio, varias otras personas dicen, el tema de la trazabilidad. Hemos visto que los países que fueron más exitosos en contener de forma temprana la pandemia fueron aquellos que desplegaron un esfuerzo de trazabilidad enorme. En Chile esto fue relativamente tardío, la salud primaria se incorporó de forma tardía, digamos, a este esfuerzo,
y según lo que yo he leído, no soy una experta para nada en esto, pero según lo que leo, probablemente el esfuerzo en cantidad de personas que tendrían que estar haciendo trazabilidad debiera ser mucho más que el que tenemos hoy día. ¿Qué opinan Janet y Germán al respecto? Absolutamente de acuerdo. Se me olvidó comentarles algo y que tiene que ver con la academia, como decía el doctor Acuña, y es que para un mensaje y una lección muy aprendida es lo que nosotros llamamos en infecciones emergentes, que es a lo que me dedico en mi grupo de la Sociedad Chilena de Infectología, es un mundo, una salud. Un mundo, una salud significa que tenemos que mirar desde el mundo animal, vegetal, integrado a la salud de las personas. Y es la única forma que podamos detectar precozmente este tipo de amenazas para la salud de las personas. Así que es un trabajo que tenemos que realizar en las universidades para que nuestros alumnos aprendan a interactuar de forma muy estrecha entre las diferentes áreas de trabajo, y por eso se llama un mundo, una salud, desde el veterinario, el agrónomo, el que trabaja en aguas, etcétera, integrado a la salud de las personas, es decir, trabajo sanitario humano conjunto. Respondiendo a la pregunta de trazabilidad, ha sido uno de los problemas más importantes, yo diría, junto con la oportunidad del diagnóstico. La oportunidad del diagnóstico va de la mano de la trazabilidad. En la región metropolitana, en algún momento del brote que estamos viviendo, el tiempo en que la persona que era un caso conocía su resultado podía llegar a ser hasta 10 días. Por lo tanto, la trazabilidad ahí, una vez que estaba el caso confirmado, recién se iniciaba y ese paciente había pasado todo su periodo de enfermedad, transmitiendo la enfermedad y por lo tanto provocando probablemente casos secundarios. Y por eso es tan importante lo que dice Ana María. Si una persona está con síntomas, y les puedo decir que hoy día no hay ningún otro virus circulando, no tenemos influenza, no tenemos BRS, no tenemos ningún otro virus circulando, por lo tanto, cualquier síntoma respiratorio, falta de olfato, dolor abdominal, diarrea, lo primero que uno debe sospechar es SARS coronavirus o COVID, y quedarse en la casa o ir a un centro de salud para que le hagan el diagnóstico, y que ojalá la oportunidad del resultado sea lo antes posible para que los trazadores inicien la tarea. En Chile se ha trazado, había menos de un contacto identificado por caso, lo que no se condice con la experiencia internacional que va más allá de 4 contactos por caso o incluso un poquitito más, sobre todo haciéndome eco de las palabras del doctor Acuña, no solamente la descentralización, sino que las comunas deben ser miradas de forma diferente. Hay comunas en donde un caso puede generar incluso 15 o más contactos porque el hacinamiento por casa en las diferentes comunas de las regiones, incluyendo fuera de la región metropolitana, tiene que ser analizada diferente, por lo tanto los esfuerzos deben ser diferentes. Yo creo que hay que también descentralizar nuestros trazadores para poder dar cuenta de los contactos y por lo tanto tomar todas las medidas epidemiológicas adecuadas. Así que también hay que hacer un análisis de cómo necesitamos distribuir nuestra fuerza de tarea. Y Ana María, una pregunta para ti, porque tú eres miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y en base a la experiencia que hemos vivido, ¿qué recomendaciones crees tú que los epidemiólogos pueden hacerle al gobierno, a la salud pública, digamos, en términos de cómo dejar mejor instaladas algunas capacidades? Y me refiero no solo a la trazabilidad, me refiero también al tema de los datos, de la oportunidad de los datos, de la calidad de los datos, que efectivamente tuvimos harta polémica en los primeros meses respecto de si estábamos contando bien, con qué oportunidad estaba llegando la información, si la información iba llegando centralizadamente al Ministerio de Salud, si funcionaban, interoperaban los sistemas de información de los distintos sistemas. ¿Qué crees tú que podríamos tomar como lección aprendida para dejar instalado un sistema más robusto? Sí, en relación a eso,
también me tomo de lo que decía hace algunos minutos Janet. La importancia de los datos está en distintos niveles. Primero, la generación de los datos, ¿cierto? Los datos vienen desde la asistencialidad. Por lo tanto, hay una responsabilidad del ámbito clínico asistencial de generar datos de calidad completos. De calidad y completos, que es importante eso, y de manera oportuna. Luego, ¿cierto? Los datos siguen una vía y llegan al nivel central, y contamos muy tarde con esos datos desde la academia. Un llamado que se hizo desde la salud pública, la epidemiología, y claramente la academia, nosotros como Universidad de Concepción también, era la necesidad de poder aportar a las decisiones de las autoridades desde la construcción de indicadores estratégicos y de calidad. No le podemos pedir al Ministerio de Salud que haga todo, ¿no? O sea, el afán es contribuir en, por ejemplo, lo que está haciendo ICOVID, que es poner a disposición datos, datos transformados en información útil, y estos datos quedan además disponibles para la comunidad. Estos datos no quedan en ICOVID, estos datos que se han completado, que se han podido transformar en datos de mejor calidad, quedan disponibles. Pero también está la posibilidad desde la academia y desde las sociedades científicas de poder aportar desde la investigación y la proposición, ¿cierto?, de proponer de otras alternativas de, por ejemplo, de trazabilidad. ¿Por qué no ponemos más tecnología en la trazabilidad? ¿Cierto? ¿Por qué no desde el ámbito de las ciencias sociales ayudamos a una mejor divulgación de los mensajes, la comunicación del riesgo, ¿cierto? No podemos esperar que quienes están ahora en el gobierno y tomando decisiones sepan todo de todo. Por lo tanto, creo que las sociedades científicas y la academia tiene ahí mucho que aportar, lo estamos haciendo, creo que ha sido tarde. Entonces, un aprendizaje es que todos somos Estado, ¿cierto? Todos somos Chile y todos queremos que nuestro país esté mejor, por lo tanto debiéramos trabajar desde un inicio de manera más coordinada. Mirando para atrás, más que mirar como de manera negativa, yo creo que es como el aprendizaje. Vamos a tener otras situaciones críticas sanitarias como esta, y la idea es inmediatamente contar entonces con el trabajo mancomunado de las sociedades científicas, de la academia y la sociedad civil también, ¿por qué no? Marcela, solo comentar, junto con lo que dice Ana María, para sumar a una tormenta perfecta, está debutando la plataforma digital de notificación en línea, que es el Epivigila. Yo fui delegada de epidemiología de un centro asistencial, y para diciembre del 2018 todos los médicos en Chile debían estar registrados. Y podemos decir que pasó todo el 2018, todo el 2019, y no lo hicimos. Y llegamos a una epidemia con una plataforma tremendamente nueva y con un equipo sanitario que no la conocía. Y aquí es una tremenda lección aprendida, no para nuestras autoridades, sino que para nuestras casas de estudio. Ahí la responsabilidad de relevar, nuevamente digo, la salud pública, que afecta desde el traumatólogo hoy día, al otorrino, al anestesista, al kinesiólogo, ese es transversal, y esa es una lección aprendida. Elementos tan sensibles como la vigilancia epidemiológica de un país y del mundo depende de que nuestras casas de estudio pongan la relevancia de este tema. Les digo, en lo personal, a mí como delegada de epidemiología, me costó sudor y lágrimas el poner la estrategia digital de Vigila, y no, lamentablemente, tormenta perfecta. Nos encontró con una plataforma nueva y desconocida. Y me sumo a las palabras de Ana María de ponerse creativo para la trazabilidad, y no olvidar sumar a los geógrafos, que tienen un rol relevante en esta pandemia y en todos los brotes. Para nosotros ha sido un descubrimiento trabajar con los geógrafos, porque suman información relevante a la trazabilidad y al manejo de casos. Así es. Y los ingenieros informáticos, ¿no?, que han hecho un trabajo también de lujo con el Big Data y con entender cuáles son los movimientos y los comportamientos de la pandemia. Y los comunicadores. Y los comunicadores, bueno, nos damos cuenta que que esto ha puesto en valor que esto es un tema
completamente transversal, y muchas profesiones y muchos oficios también, ¿no? También lo conversábamos en algún otro seminario, muchos oficios en el tema del cuidado, por ejemplo, de los adultos mayores, han relevado su valor, y no todo es el mercado, y no todo es el éxito económico, ¿no? Como veníamos probablemente en una vorágine antes de que esto nos pegara un remesón tan fuerte. Doctora Davanch, voy a hacerle 3 preguntas en una, porque tengo varias preguntas sobre el tema de las vacunas aquí. Entonces, Mariela Ávila pregunta, ¿cuál de las plataformas han tenido mayor éxito en otras patologías virales? La segunda pregunta de Corelia Rivas dice, ¿cuáles son las vacunas candidatos que Chile estaría mirando con más atención? Y la tercera pregunta de Pedro Melín, ¿cuánta inmunidad van a dar las vacunas? ¿Cada cuánto tiempo se estima que va a haber que vacunarse? Voy a partir por la última, que es la pregunta más difícil, pero la respuesta más corta. No se sabe. No se sabe, no sabemos si vamos a necesitar una dosis, 2 dosis, incluso hay algunas vacunas que se plantea que podrían eventualmente 3 dosis en una inmunización, es decir, 2 dosis separadas por 4 semanas, por ejemplo. Así que la duración de la inmunidad la desconocemos completamente, no lo sabemos. La vacuna contra la influenza, ustedes saben que nos protege alrededor de 6 meses, tenemos que vacunarnos todos los años con una vacuna que está diseñada para el virus que está circulando en el hemisferio norte, en el caso nuestro, y para el hemisferio norte, las cepas que circulan en el hemisferio sur. No sabemos, a lo mejor se va a necesitar una inmunización anual o cada 6 meses, no lo sabemos. Así que la respuesta corta para una pregunta difícil, no se sabe. Para la pregunta de cuáles plataformas han sido utilizadas, las plataformas más utilizadas hoy día en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones son las vacunas vivas atenuadas, como es, por ejemplo, sarampión, rubiola, parotiditis, la vacuna contra la varicela, que les cuento que a pesar de la pandemia se implementó este año para todos los niños que cumplen 18 meses en nuestro país a partir de julio del 2020, por lo tanto, a pesar de todo, nuestro programa de inmunizaciones continúa trabajando, así que son plataformas conocidas. Sin embargo, tienen restricciones para población, no podemos usarla en embarazadas, por ejemplo, o en pacientes inmunocomprometidos, por lo tanto, tienen restricciones las vacunas que usan plataformas de virus vivos atenuados. Conocemos bastante bien las vacunas a virus inactivado. Hay varias vacunas de virus inactivado que utilizamos, por ejemplo, en el Programa Nacional de Inmunizaciones utilizamos la vacuna contra virus polio, que ayer se declaró erradicado del planeta, el virus salvaje de los países de África que todavía tenían polio salvaje. Por lo tanto, ahí tienen una demostración de una vacuna muy exitosa con un virus que inicialmente era inactivado oral, y ahora tenemos o vivo atenuado oral, y ahora tenemos una vacuna inactivada. Hay plataformas recombinantes que se conocen bastante bien, sin embargo, nunca nos hemos vacunado contra el coronavirus, esa es la primera novedad. Por lo tanto, no sabemos cómo va a ser, y las distintas plataformas lo que permiten es fundamentalmente contar con mayor acceso, rapidez, seguridad y costo, que podrían ser los diseños. Vacunas completamente nuevas, por ejemplo, son las vacunas que usan virus como vectores. La vacuna, por ejemplo, que usa un adenovirus de chimpancé, que es la vacuna de Oxford, y que sobre esa vacuna se ponen trocitos del virus coronavirus que va a producir la respuesta inmune. Y también las vacunas contra RNA mensajero, que son una novedad completa, esas plataformas nunca han sido utilizadas. Y para responder cómo está pensando Chile acceder a las vacunas, por todos los caminos posibles, igual que todos los países, una de las plataformas que se está ya incorporando es a través de una estrategia agrupada de todos los países que se llama COVAX, que es una forma de estimular de forma equitativa la producción de vacunas, y una vez que se llegue a la o las vacunas, estas sean aseguradas en un porcentaje para todos los países que las necesiten. No significa que las vayan a distribuir de forma
el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar a todos los países, sino que el que está con mayor compromiso sanitario y asegurando un porcentaje de las vacunas para la población en cada país. Esa es la estrategia COVAX. Las otras estrategias son a través del desarrollo de estrategias como la que ha hecho Chile, por ejemplo, con innovadores y con productores, como es, por ejemplo, la vacuna a través de la Universidad Católica. Hay 3 ya vacunas productores de vacunas que han desarrollado estrategias, pero todos los caminos que lleguen a la posibilidad de tener vacuna y que esa distribución, como les comentaba inicialmente, sea equitativa y oportuna para toda. Ya no estamos hablando de Chile, estamos hablando de que necesitamos una respuesta mundial, no es una respuesta ahora individual. Tal cual nos cuidamos todos, la vacuna va a ser necesaria para todos los países. Muy bien. Tenemos un montón de preguntas en el chat que probablemente no vamos a ser capaces de contestar, pero tengo una pregunta muy interesante para Germán, que lo tenemos de vuelta ahí. Nos pregunta Claudia Odger, ¿cómo se está abordando el tema del desgaste físico y emocional del personal de la salud y cómo se va a abordar esto en el mediano y largo plazo? Quizá para ti, Germán, que has estado también en ese frente, en el frente clínico. Necesitamos que abras tu micrófono que está en silencio. Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí, bueno, no se está abordando muy bien. Ha habido estrategias individuales en algunos centros hospitalarios o centros de salud familiar. Algunos servicios de salud lo han hecho mejor que otros, pero en general es un tema que está bastante al debe. El personal está cansado, el personal está asustado, las personas muchas veces están huyendo de sus puestos de trabajo a través de licencias médicas porque tienen miedo a enfermar, y las plataformas de ayuda no son universales. Entonces, sabemos que hay servicios de psiquiatría que han dispuesto formas de ayudar al resto de su hospital o al resto de sus servicios de salud, pero en general es un tema que está muy pendiente. El personal, como les digo, está cansado y se está enfermando, y además hemos tenido brotes con enfermos, hemos tenido médicos, enfermeras, técnicos, kinesiólogos que han enfermado, tenemos médicos fallecidos en Chile también, y esta situación no nos deja tranquilos. Creemos que ha habido aquí algún cierto grado de negligencia en la forma de enfrentarlo, y lo que viene para el futuro también es complejo, porque vamos a tener que desde los hospitales reorganizar el autocuidado. Los servicios de psiquiatría tienen que ser responsables de cuidar a su personal, y sea a través de la contratación de más psiquiatras o de más psicólogos. Y aparte de esto, hemos generado una campaña con los servicios de salud para la contratación de personal, porque necesitamos más personal que el que está disponible. Recientemente nosotros hicimos una llamada masiva a través de todos los medios de comunicación y de todas las plataformas sociales, y la respuesta fue muy impresionante, porque en las primeras 6 horas llegaron más de 500 currículum, y en las primeras 24 horas llegaron 1000 currículum de médicos, enfermeras y técnicos paramédicos. El llamado surtió efecto, y ahora sabemos que estamos estas personas que podrán ser contratadas para reemplazo, ya que lo que viene en las próximas 2 semanas es probablemente el momento más crítico de la pandemia para nosotros. Muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Tengo 2 preguntas más que no puedo dejar de hacer a la doctora Davanch y a Ana María también, porque siempre intentamos ir terminando 7:30, porque sabemos que las jornadas son muy largas, estamos todos muy cansados, queremos ir a compartir con nuestra familia, pero hay una pregunta que me parece muy importante y quisiera contestarla, en realidad dos en una. Nancy Araneda y Leslie Vidal preguntan por, doctora Davanch, por los eventuales efectos secundarios que podría tener en personas inmunodeprimidas la vacuna, y también Nancy pregunta si sabemos bien que los niños no van a ser, digamos, un grupo prioritario. ¿Qué pasa con niños que son inmunodeprimidos? Voy a partir por la segunda nuevamente, una pregunta difícil. Todas las vacunas hasta ahora, las 6, están estudiando adultos a partir de los 18 años. Por lo tanto, no es una vacuna estudiada en niños. Hasta aquí, y eso lo quiero dejar claro, o sea, en pandemia
todo es conocimiento, todo lo que pudo ser puede cambiar, no lo sabemos. Esta pandemia partió en poblaciones bastante envejecidas y se ha ido desplazando a países que tienen poblaciones más jóvenes, por lo tanto todavía nos queda mucho por aprender. Hasta acá, y por eso decía que son los escenarios preliminares que se van revisando día a día. De hecho, hoy día estuvimos toda la tarde nuevamente haciendo ejercicios de revisar las características de las poblaciones afectadas. Pero los niños hasta aquí no aparecen como un grupo de riesgo de morbilidad y mortalidad, que es la respuesta o el objetivo que queremos responder. Hasta acá, y por eso insisto que es preliminar. Y en pandemia uno sabe que tiene que ir mirando y cómo se va dando este fenómeno en las diferentes poblaciones. Hasta aquí es lo que sabemos. Dos, ¿qué pasa con los inmunodeprimidos? Yo les conté que hay muchas plataformas, por lo tanto pensamos que eventualmente se puede contar con más de una molécula o más de un tipo de vacuna. Las vacunas que son inactivadas o subunidades o vacunas que, por ejemplo, usan, que son recombinantes, no son efectivas y seguras y pueden ser utilizados en pacientes inmunocomprometidos. Todos los años vacunamos contra influenza, especialmente a nuestros inmunocomprometidos. Tenemos un programa de vacunación especial para los pacientes inmunocomprometidos, que lamentablemente no los vacunamos como quisiéramos con la adecuada cobertura. La cobertura del Plan Nacional para los niños es muy buena y tenemos vacunas que no podemos poner en población inmunosuprimida, pero como les comenté, hay varias plataformas y muchas de ellas pueden ser utilizadas en pacientes inmunocomprometidos con seguridad, así que hay que esperar, y hay que esperar el desarrollo de los estudios. Estamos todavía muy en pañales en vacunas, así que hay que esperar. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta quiero hacérsela a Ana María, quizá también Germán puede comentar, o también Janet, ustedes son profesores también. Hay una pregunta que nos hace en el chat, se me olvidó ya dónde estaba la persona, pero bueno, voy a encontrar su nombre pronto. Alguien nos decía, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus, a lo mejor este virus muta, o a lo mejor vienen otros virus de la familia de los coronavirus. Entonces, el que tiene que ver con el tema de la educación sanitaria a la población y la necesidad de que efectivamente no solo los adultos, sino que también los niños tengan educación sanitaria y podamos promover el autocuidado, porque hemos visto que nuestra sociedad estuvo un poco débil por ahí. Probablemente gran parte de la responsabilidad también es porque no hemos sido responsables, hemos salido más de lo que debimos, nos hemos expuesto más y hemos también expuesto a los demás. Entonces, Ana María, tú que eres jefa de carrera en una facultad, ¿cómo ves esto de la perspectiva de enseñar a los propios profesionales de la salud, pero también al resto de la comunidad y también a los niños? Una pregunta final más bien de esperanza, ¿no? De cómo podemos vivir con esto. Partir como entendiendo cuáles son las causas de los problemas de salud, y cuando uno va a las causas de los problemas de salud llega a lo que se llaman los determinantes sociales, y uno de los determinantes sociales más importantes es la educación. O sea, uno empieza a seguir el hilo de por qué la enfermedad, y llegamos siempre a, bueno, pobreza, cierto nivel de ingreso, pero a la falta de educación. Entonces, ahí hay un tema tremendamente importante, es educar o alfabetizar en salud, porque no nos quedemos solamente con la educación a nivel básico, media, o lo que estamos haciendo en las universidades, sino que es educar a y focalizando el tipo de educación a quien la recibe, ¿cierto? Focalizando el mensaje a quien va a ser el receptor. Entonces yo creo que las matemáticas son esenciales, la lectura y la comprensión lectora es básico, ¿cierto? Para que alguien pueda tener éxito en el futuro. Pero también la educación sanitaria, por lo tanto esto debiera estar incorporado desde el pre-kinder, ¿cierto? Con el lavado de manos, con el cepillado de dientes, con el comer más frutas y verduras. O sea, la alimentación, cuando pensamos en la epidemia de enfermedades crónicas, es la alimentación, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante. Y por otro lado, y yo estoy muy de acuerdo con la doctora Davant, desde la educación en carreras del ámbito de la salud, el énfasis en la salud pública,
el énfasis en la epidemiología y el énfasis en la promoción y prevención a nuestros profesionales para que luego vayan a hacer esas acciones a nivel poblacional son fundamentales. Yo me he alegrado de escuchar a algunos de mis alumnos que me dicen, doctora, era importante epidemiología en asignaturas que ya aprobaron. Se están dando cuenta, ¿cierto? Y profesionales jóvenes también, de que estos son elementos que sirven para tomar mejores decisiones, pero también para ser mejores profesionales. Así que, sin duda que la educación desde el prekinder, desde lo básico, pero también entonces una educación a nuestros futuros profesionales del área de la salud, indudablemente. Bien. María Percy era quien hacía quiero la agregar a lo pregunta. que dice Ana María. Quiero agregar lo que dice Ana María, que es fundamental que desde el prekinder empecemos también en educación a darle el poder de gestión a los niños, que tengan presidente de curso, que la directiva del curso tenga responsabilidad respecto de la salud en el colegio, que el equipo de fútbol, aparte de pichanguear y jugar la pelota, sepa que también es responsable de la salud de sus compañeros de curso. Y así vamos generando el empoderamiento necesario de la población. Y esto no lo vamos a resolver desde los hospitales, no lo vamos a resolver desde los ministerios de salud. Esto se resuelve en la calle. Y por lo tanto, las personas tienen que darse cuenta que el poder está en ellos y que el poder lo pueden ejercer y aplicar bien. Y para eso, de niños, tienen que aprender a tener su directiva, a hacer sus votaciones, a generar los planes de contingencia desde su mirada de niño. ¿Cómo vamos a cuidar este jardín infantil del virus? Que los niños digan cómo lo van a cuidar, acompañados de sus profesores, que se generen los planes de cuidado desde los niños, desde los adolescentes, desde los estudiantes universitarios, los centros de alumnos, los clubes deportivos, tienen que hacerse responsables, y eso es parte esencial de la educación. Yo propuse hace un tiempo atrás que así como le damos puntaje a los que hacen trabajos de investigación y hacen horas de práctica en los veranos, puntaje para sus becas de medicina, que también se le dé puntaje a los que fueron delegados de curso, presidentes de alumnos, porque necesitamos que el empoderamiento de la sociedad, y eso se aprende desde chiquitito. La educación tiene que tener también esa pata de participación. Así es. Y yo quiero complementar que necesitamos aprender a trabajar de forma multidisciplinaria. El epidemiólogo con el internista y el epidemiólogo en el de laboratorio, con el kinesiólogo, con la enfermera, con nuestros TENS, con las personas de aseo, con todo nuestro equipo, pero además el personal sanitario con los comunicadores, con los geógrafos, con los veterinarios, con los estudiantes de educación, con los arquitectos. Es decir, necesitamos hoy día instituciones académicas que integren todas las ramas del saber. Y tenemos que trabajar con nuestras nutricionistas que nos enseñan a nosotros cómo educar a nuestros pacientes. Por lo tanto, el trabajo multidisciplinario, ojalá esté por ahí Mercedes Percy, con la que trabajé, enfermera notable, ex alumna de la Universidad de Concepción, con la que trabajé en equipo. Y en nuestro equipo era muy importante nuestra secretaria, porque la secretaria hacía un rol fundamental para informar mis casos de notificación o infecciones asociadas a la atención de salud. No podemos enseñar medicina individual centrada en el paper solamente, es muy importante, pero el alumno de medicina debe conocer a todo su equipo, y no es solamente el sanitario, porque en el sanitario participa también, como decía Ana María, en las determinantes sociales, todos los estamentos, desde educación hasta el comunicador. Me ha tocado en esta pandemia colaborar, por ejemplo, con cárceles, y aprendí admirablemente que todos, desde la persona privada de libertad hasta el cura o los que llevan la religión, tanto los católicos como evangélicos, han tenido un rol fundamental en educarse para lograr el control de la pandemia. No es solamente el doctor, el equipo de salud. Es impresionante cómo sumados todos se puede lograr un control en lugares tan difíciles como por ejemplo una cárcel. Así que es una tarea de nuestras universidades enseñar a trabajar en equipo, y eso yo creo que estamos muy al debe.
Muy bien, yo quisiera dejarle a nuestro rector una última reflexión porque le dejaron la pelota ahí rebotando, rector, ¿no? En términos de el rol que tienen las universidades para formar a las nuevas generaciones de, no solo de profesionales, también de ciudadanos, ¿no? Que vamos a tener que empezar a convivir con estos eventos, con las pandemias, con el cambio climático, con una serie de otras cosas que nos obligan a tener unas respuestas distintas, porque los problemas son muy distintos y son mucho más amplios y más complejos, nos obligan a este trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, a mucha más empatía. Entonces, rector, tenemos una oportunidad ahí. No sé si nos puede dar un mensaje final antes de pasarle a Moira el cierre. Sí, muy breve, totalmente de acuerdo, tal como lo plantearon en diferentes momentos del seminario del día de hoy. La labor fundamental es educar en todos los niveles. Educar en todos los niveles desde muy temprana edad, ¿no es cierto? Porque podemos cambiar de perspectiva. Hoy día a veces hemos cometido un error comunicacional, yo diría bastante profundo, cuando en Chile se dice que la primera línea de combate es la salud. La primera línea de combate somos cada una de las personas que vive en nuestro país, que habita este planeta. Son los cuidados personales los que van a garantizar el cuidado de las demás personas. ¿Cuándo queremos que esté activo salud? Cuando todo falle, cuando no hayamos podido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista individual, controlar esta epidemia. Entonces, cuando se hacía mención a que algunas ciudades, a pesar de estar mucho tiempo confinados, seguían estando en indicadores inadecuados, tiene que ver con el comportamiento tanto individual como colectivo nuestro. Mientras eso no cambie, va a ser difícil y por lo tanto sí tenemos que educar en todos los niveles. Segundo tema, desde el ámbito universitario, en educación superior, ciertamente esta pandemia nos ha mostrado la relevancia fundamental que tiene el trabajo inter y transdisciplinario, es decir, problemas de alta complejidad no pueden ser abordados en forma individual. Entonces, cuando hablamos de que esta es una crisis sanitaria, nos equivocamos. Esta es una crisis social, económica, sanitaria y todo el resto, ¿no es cierto?, de los ámbitos de acción que se ven afectados en nuestra convivencia. Por lo tanto, cuando la doctora Moraga nos comentaba de que ICOVID Chile, ¿no es cierto?, están los comunicadores, están los antropólogos, están los epidemiólogos y está todo el conjunto de profesionales, muestra cómo se debe trabajar. Y eso yo pienso que es una enseñanza definitiva para la academia, para cambiar las reglas de evaluación, para estar abiertos muchas veces, ¿no es cierto?, a apostar por temas desafiantes y no necesariamente a partir de resultados poco relevantes, apoyando proyectos que son seguros. A veces hay que arriesgar para apoyar equipos multidisciplinarios, porque allí los indicadores van a ser pocos, pero a partir de la experiencia de trabajo, por supuesto que vamos a ir construyendo nuevas plataformas para abordar estos problemas de alta complejidad. Muy bien, tenemos esperanza en que podamos hacer varios cambios en nuestra sociedad a partir de este aprendizaje tan duro que nos ha tocado. Bueno, quisiera yo agradecerles a nuestros panelistas, al rector que nos acompañó hoy día. Estuvo muy buena esta conversación, quedaron muchas preguntas sin responder. Lamento a quienes no pude canalizar sus inquietudes, pero este seminario, como les decíamos, va a quedar grabado y entonces le vamos a dar a Moira Delano la palabra final para que haga el cierre y nos cuente cuál es el tema del próximo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, por supuesto que los expositores, ¿verdad?, por su tiempo, su dedicación, esta buena conversación, importante conversación. Ahí tenemos un conjunto, ¿verdad?, de experiencias que efectivamente tenemos que recoger. Yo quiero invitarlos para el próximo miércoles 2 de septiembre a una propuesta, ¿verdad?, muy complementaria a lo que hemos conversado hoy día y efectivamente es la salud mental en Chile, en el Chile actual, ¿verdad?, y desde un abordaje multidisciplinario, desde la neurociencia, desde la psiquiatría, y tenemos
4 participantes, 4 expositores, ¿verdad? El doctor Luis Aguayo, la doctora Claudia Quesada, el doctor Gonzalo Navarrete, y va a conducir el médico cirujano especialista en psiquiatría, ¿verdad? El doctor Benjamín Vicente. Por tanto, ahí tenemos un panel donde vamos a poder seguir conversando sobre este tema. Va a ser importante también abordar como personas con sociedades, la salud mental en estos tiempos distintos, difíciles, y cómo abordar precisamente lo que viene en el futuro. Así que quiero dejarlos cordialmente invitados a todos y a todas a que se sumen el próximo miércoles. Hay que inscribirse directamente en alumni.cl, donde va a quedar la presentación que acabamos de participar. Invitarlos a todos los exalumnos, ¿verdad?, que nos están escuchando también a actualizar sus datos. Es muy importante para que nos mantengamos conectados. Así que yo quería agradecerle a todos los participantes el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Buena tarde y gracias por la invitación también. Gracias por la a ustedes por invitación. acompañarnos. Vamos a hacerlo, Muchas compartir. gracias a panelistas Gracias. y a los participantes, así que a descansar también. Sí. Muchas gracias, cariño a todos. Gracias, Germán. Cuidarse por allá en Hasta luego, Cañete. Germán. A quedarse en la casa. Ahora Cariño sí. para todos. A Cuídense. cuidarse, a cuidarse.